presentación. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta o algún comentario para Luis Felipe. Estaba Ángel con nosotros y se fue. Voy a habilitarles aquí ya. Ya pueden hablar directamente o pueden levantar la mano tranquilos. No hay ninguna pregunta, ninguna duda. Todo claro. Oh, muy Sí, claro, sí. todo hiper claro. Ahí creo que apareció Ángel. Angelito, ¿estás por ahí? Ahí está Ángel. No te estamos oyendo. No sé si el micrófono está Aquí. alterado. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Ok, vale. Bueno, de verdad muy buena presentación. Me perdí en un pedazo después de las infecciones un poco por problemas de conexión, pero bueno, de verdad que para ser una enfermedad tan amplia, tan compleja, de verdad que muy buen abordaje de la presentación. Eh, Ciertamente tengo como una hoja entera de cosas por preguntar o por aclarar. Una de las más importantes es respecto al diagnóstico, sobre todo para ustedes en terapia intensiva, y es que la prueba de ciclaje no se debe realizar, ¿vale? Por dos razones básicamente, porque realmente es una prueba de desoxigenación, no es una prueba que está estandarizada del laboratorio clínico, es una prueba que se hace con metabisulfito de sodio, que lo que hace es robar el oxígeno de la sangre y mirar qué tanto se deforman los glóbulos rojos. El punto está en que esa utilizan cinta para hacer, otros inclusive utilizan esmalte de uñas y eso hace que no porcentaje de células deformadas. Entonces ustedes no van a poder saber si un paciente es rasgo o es homocigoto. O sea, un paciente con rasgo falciforme va a tener un test de ciclaje positivo, igual que un homocigoto. Entonces eso no les va a permitir a ustedes hacer nada. Entonces, de entrada, la prueba de ciclaje no la deberían solicitar y deberían solicitar, por ende, siempre una electroforesis de hemoglobina, que lo ideal es que sea una electroforesis de hemoglobina por técnica capilar o en su defecto hacerla por electroforesis de hemoglobina medio alcalino y no medio ácido, que es para las talasemias, sino para las falciformías. Eh, lo, otro, lo otro es que la... Ay, había un tema que quería preguntar sobre el estado protrombótico que para ustedes en terapia intensiva es bien importante y es cuál es la explicación fisiopatológica, digamos, real del el estado protrombótico de los niños con MS o las falciformes y si ese estado protrombótico para ustedes implica hacer algún cambio en el manejo de los pacientes que lleven a terapia intensiva por una complicación de falciformía. ¿Sí, oyeron la pregunta? Hola, Dale, Luis. no, hasta ahora lo que leí, pues si bien es un estado protrombótico y que puede favorecer a muchísimas otras complicaciones, de hecho es una de las principales causas de trombosis de senos cavernosos, no he leído que se tenga que dar de forma rutinaria una tromboprofilaxis a estos pacientes. No sé si usted tenga pues una opinión diferente.
Pues bueno, dos cosas ahí básicamente. Una es que realmente la trombocitosis como tal no es el factor predisponente para el estado protrombótico en los pacientes con falciformía, porque de hecho la principal trombosis de los pacientes con falciformía no son trombosis arteriales, sino trombosis venosas, ¿ok? Entonces, digamos que tener trombocitosis es un factor predisponente para crisis vasoclusiva, más no para trombosis. La real causa digamos, de predisposición para el estado protrombótico en los pacientes con falciformía es el fenómeno que mencionaron o que mencionaste del cambio de los fosfolípidos de la membrana y la mayor exposición de fatidilcerina, que es un fosfolípido con carga positiva y que hace que factores de la coagulación, sobre todo los vitamina K dependientes, que tienen un residuo de ácido glutámico en la posición N-terminal, que estén carboxilados, que son negativos, se pegan a la membrana del glóbulo rojo y de esa manera hagan que se active la cascada de la coagulación. Por ende, digamos, ya hay trabajos bien importantes en tratar de utilizar, como usan los adultos, profilaxis antitrombótica en pacientes con falciformía, sobre todo adolescentes, que tengan inmovilizaciones prolongadas o que estén en ventilación mecánica. Y es importante empezar a revisar porque cada vez más probablemente lo van a empezar a ver y cada vez más estamos tratando de empezar a ver si de verdad en los pacientes con riesgos protrombóticos es necesario utilizar anticoagulación profiláctica en terapia intensiva. Entonces, como no perderlo de vista para estar pendiente de esos pacientes, sobre todo los adolescentes. Muchas Ah, gracias. gracias. No sé si tienes alguna otra intervención. Se oye parcialmente, no está bueno el sonido. Eh, Bueno, si te parece, Luis Felipe, no sé si tienes ahí las preguntas del taller. Yo las tengo acá si quieren. Ahí las pegué en el chat. Entonces, la primera pregunta iba orientada a una cosa que explicaste muy bien en tu presentación, pero digamos que para cerrar y tratar de tener muy claro el efecto, es cómo afecta la anemia o la enfermedad de células falciformes la capacidad del transporte de oxígeno en la sangre y cuál es la consecuencia fisiopatológica de que eso pase. Obviamente, Luis Felipe ya lo dijo claro y largo, pero no sé si quieren agregar algo más o sintetizarlo rápidamente. Brian, no te estamos oyendo, tienes el micrófono abierto, pero no suena. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, ya. Sí, ahora sí. Doc, pues para resumirlo, digamos que ya gran parte pues la aclaró o la dejó bien clara Luis en su exposición, pero yo encontré que se pues veía una alteración por dos componentes esenciales. Uno, pues como nos lo mostró Luis, disminuye la disponibilidad de la hemoglobina por la hemólisis que se genera y eso pues altera la ecuación del contenido de oxígeno y por ende de la entrega de oxígeno hacia a nivel tisular. Entonces eso condiciona pues que la hipoxia sea parte de ese círculo continuo dentro de la fisiopatología. Pero además encontré también que esa liberación de hemoglobina a nivel tisular y a nivel vascular genera un atrapamiento rápido del óxido nítrico endotelial y eso también genera todo un aumento del estrés oxidativo endotelial, el cambio del metabolismo
primario de oxígeno hacia un metabolismo no oxidativo, y pues la generación de radicales libres y la alteración también del consumo o de la extracción de oxígeno tisular. Entonces, por un lado tengo menos oxígeno disponible porque tengo déficit del transportador, pero además tengo alteradas las vías de difusión de ese oxígeno a través del endotelio, por la disminución también del óxido nítrico y el aumento pues de todas las cadenas de reactantes de fase aguda y de citoquinas inflamatorias que ya pues nos comentó Luis. Pues eso es como para sintetizar un poco. Muchas gracias, Brian. ¿Alguien encontró algún otro mecanismo, algo que no hayamos mencionado? Hola, doctor. Buenas tardes, Pamela. No, yo solo quería como reforzar un poquito lo del 2,3-difosfoglicerato, que digamos que es una de las consecuencias y que, como bien dijo Luis en la presentación, afectaba sobre todo la afinidad, haciendo la molécula de hemoglobina desviarse hacia la izquierda de la curva y con eso haciendo que sea se sature a presiones más bajas y tenga menor afinidad al oxígeno. Era lo que quería yo adicionar a lo que ya habíamos mencionado antes. Bueno, muy claro. Entonces, en principio, Angelito. Pablo, digamos, respecto al doctor difosfoglicerato, realmente existe un fenómeno, digamos, que uno tiene que tener muy presente en los pacientes con crisis o realmente, y también en el estado basal de la enfermedad, y es que los pacientes con falciformía, cuando tienen hemólisis, una, digamos, de los componentes de liberación de la hemólisis es la adenosina. La adenosina se une a un receptor en la membrana del eritrocito que se llama ADORA2B o ADORA-B. Entonces, esa unión entre adenosina y ADORA2B aumenta la producción de 2,3-difosfoglicerato intracelular en los otros eritrocitos a través de la esfingomelina. Entonces, digamos que la hemólisis aumenta o hace que los otros glóbulos rojos que aún quedan sin hemolizar tengan menor afinidad por el oxígeno en su hemoglobina, lo que va a predisponer a que polimericen mucho más y que también se hemolicen. O sea, ciertamente lo que uno debería frenar en cierta medida es el fenómeno hemolítico, que es el que desencadena realmente el resto de complicaciones de la enfermedad. Muy claro. Por eso, si ven un niño con células falciformes, traten de que no viva en Bogotá. Es la mala combinación de la altura con el frío. Y tener umbral bajo para el uso de oxígeno en muchos de estos escenarios, ¿no? La segunda pregunta que teníamos en el taller, que es una pregunta de la que sobre todo Ángela lleva muchos años discutiendo y peleando y tratando que cambiemos nuestra forma de ver la enfermedad falciforme, pues yo creo que Luis Felipe la presentó muy bien, pero nuevamente tengámoslo claro y es cuál es la indicación de una transfusión de glóbulos rojos y cuál es la terapia transfusional ideal dependiendo del tipo de complicación y las condiciones de ese paciente, que son dos cosas distintas. No sé si lo leyeron o lo tienen claro. Vayan adelante. Pues yo encontré algunas de las indicaciones, digamos, generales para transfusiones o que uno debería tener con el tipo de hemocomponentes. Entonces, que ahorita, digamos, a medida que avanza un poco o cómo se controla o se hacen las pruebas cruzadas, debería, si el acceso, digamos, a tecnología es adecuado en las instituciones, pues hacer fenotipificación específica, porque eso disminuye un poco el riesgo de reacciones hemolíticas tardías y de complicaciones secundarias como una respuesta de hemólisis secundaria a la transfusión. Y además también ya en el contexto de glóbulos rojos, cuando uno los va a formular, que lo ideal es que hay que tener en cuenta que siempre deberían ser leucorreducidos
y si es posible pedirlos adicional a la leucorreducción por filtro lavados para disminuir un poco el riesgo pues de reacciones por antígenos KIT y antígeno DOAF y otros grupos del RH no tan comunes que pues son los que en general se miden en las pruebas cruzadas básicas. Y ya como para hablar de metas específicas, encontré, pues en caso de dos complicaciones agudas, donde en síndrome torácico agudo, lo ideal es, como lo dijo Luis, pues tener una, si es muy sintomático y con hemoglobina mayor de 11, una meta de hemoglobina S menor del 30%. Pero en casos de que haya un evento séptico, que en pediatría encontré que era una de las complicaciones como con mayor morbimortalidad, y haya clínica de disfunción orgánica múltiple, debería buscarse una meta de hemoglobina S menor al 10% con la exsanguinotransfusión. En general, para los otros eventos agudos como crisis aplásica, secuestro esplénico, encontré que la transfusión simple sin exsanguinotransfusión sigue siendo como el pilar de manejo inicial. Ya eso fue más o menos lo que encontré en ese punto. Muchas gracias, Brian. ¿Alguno encontró alguna otra cosa o algún otro detalle que les guste precisar? Marco. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, se te oye bien. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Marco Sierra. Yo soy residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Bueno, al respecto, digamos que, pues, como que uno de los objetivos, pues, obviamente, de las transfusiones está, pues, en la disminución de esa morbilidad que genera, pues, la anemia de células, pues, falciformes, obviamente, con el uso de transfusiones. Digamos que son eficaces, por ejemplo, en la prevención, por ejemplo, de ACV primario, secundario, en el tratamiento de síndrome torácico agudo, y en el manejo también perioperatorio, también, pues, lo encontré como asociado a que disminuía morbimortalidad. Digamos que las transfusiones, como bien pues se explicaron pues a lo largo de la charla, es que se pueden realizar pues obviamente de dos maneras, ya sea simple o por medio pues de una exsanguinotransfusión parcial. En el primer caso pues digamos que se logra como un aumento neto de esa relación hemoglobina-hematocrito con una disminución parcial de ese porcentaje de la hemoglobina S y se asocia digamos que a un riesgo incrementado, por ejemplo, de sobrecarga de hierro. Ya la segunda opción pues es la exsanguinotransfusión parcial, que digamos que se logra a través pues, de la administración de un concentrado globular con una simultánea pues remoción de sangre, pues ya sea pues por otra vía periférica o previamente pues por la misma, pero digamos que en este caso ese aumento de esa hemoglobina, de esa relación hemoglobina-hematocrito pues no es tan marcada como con la anterior, y digamos que existe una disminución un poco más significativa de esa cantidad de hemoglobina S, y esa sobrecarga de hierro, pues obviamente va a ser mucho menor. Que encontré que la exsanguinotransfusión parcial, digamos que se reserva generalmente como para casos de ACV, de síndrome torácico agudo, de crisis vasoclusivas o preavismos complicados, y pues igual ambos métodos pues obviamente están relacionados pues a riesgos de transmitir pues infecciones o por ejemplo también de aloinmunización, pues que es un tema pues bastante relevante. Dentro de las indicaciones, por ejemplo, en una transfusión simple encontré, por ejemplo, la exacerbación aguda de la anemia basal del paciente, por ejemplo, en casos de crisis aplásica, secuestro esplénico, de secuestro hepático, de hiperhemólisis, eventos vasoclusivos severos, como un tórax agudo, una ACV, una infección severa, la preparación también para procedimientos, anestesia general, cirugía menor, perdón, mayor. Se debe utilizar un concentrado globular siempre que sea obviamente leucodepletado, pues obviamente tratando pues de prevenir obviamente complicaciones a futuro o posibilidades pues de manejos adicionales también a futuro. Y pues como les mencioné, pues las indicaciones de exsanguinotransfusión parcial, pues está pues obviamente el tema de la ACV, el síndrome torácico agudo con hipoxia severa, los pacientes que están cursando con algún otro tipo pues de comorbilidades que estén en falla orgánica, eh, falla multiorgánica, y pues el tema pues obviamente del preapismo. Y hay otro tema adicional que son las indicaciones ya pues de las transfusiones crónicas, en el tema pues obviamente de la prevención del ACV, tanto primario como secundario, y como pues los límites obviamente de hemoglobina que ya establecieron pues en la charla.
Eso fue como lo que había encontrado, profe. Perfecto. Marco, gracias. Gina. Pues no, ya la mayoría lo complementó Marco. Pues yo lo que encontré es que en la parte de la profilaxis para accidentes cerebrovasculares, pues teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes, bueno, los pacientes pueden tener un alto riesgo de presentarlo de manera de un primer episodio, pero tienen un alto riesgo de hasta el 90% de hacer recurrencia. Entonces, en este caso, pues está cuando se han hecho estudios de evaluar una transfusión versus una exsanguinotransfusión en las dos condiciones. En la primera, para prevenir un accidente cerebrovascular como prevención primaria, la comparación de hidroxiurea versus transfusión crónica, pues no da una mejor alternativa entre los dos. Pero en el caso de que se haya un accidente cerebrovascular en segundo episodio o con recurrencia, sí se ha encontrado que la terapia de transfusión crónica supera a la administración o la suplencia de hidroxiurea. En cuanto al síndrome torácico agudo, pues también ya se ha mencionado, también tenerse en cuenta pues la severidad del cuadro y que si hay una respuesta a una transfusión inicial para definir si se está pues condicionado a recibir una exsanguinotransfusión como parte de su manejo. Eso es como lo adicional que tenía para aportar. Muchas gracias, Gina. No sé quién es usuario de Zoom, pero levantaste la mano. Ay, ¿será que soy yo? Erika Ruge. Es que estoy conectada desde el iPad. Ya te Bueno, cambio. profe, otra cosa que, o sea, como que reforzaba lo que leí, es que pues las transfusiones deben ser con el objetivo de llevar la hemoglobina S a rangos menores del 30%, pero siempre cuidando que la hemoglobina no supere 11 gramos por decilitro por el tema de la hiperviscosidad. Entonces, lo que decía Gina, justamente iba a decir que como prevención primaria de ACV isquémico no es superior a la hidroxiurea, pero para la prevención secundaria sí. E incluso si los pacientes tienen hemoglobinas mayores a 9 o 10, se recomienda la sanguinotransfusión para que una vez que le hagamos como ese recambio de los glóbulos rojos, no tengamos un impacto sobre la viscosidad pues, de esa sangre. Y otra indicación, pues como que encontré, son los chiquitos con secuestro esplénico, donde también lo dijo Luis Felipe en la charla, que la transfusión debe ser de forma cautelosa, porque pues toda la sangre está ahí en el vaso, y se debe realizar con volúmenes bajos, de 5 a 10, dado que pueda que después la sangre vuelva a recircular y tengamos alteración de la viscosidad. Y a nivel de secuestro hepático también es como una indicación, aunque en este caso sí es individualizada, como soporte transfusional prequirúrgico. Igual lo dicen pues para evitar las complicaciones de la anemia de células falciformes en el postoperatorio, o sea que puedan presentar síndrome torácico agudo, una crisis vasoclusiva. Siempre se recomienda transfundir por debajo de 9 gramos por decilitro, pero igual tiene una recomendación de examinotransfusión si la hemoglobina basal de ellos está más alta, de 9 a 10. Y también encontré otra indicación en una tablita del embarazo cuando tiene complicaciones. Pues digamos que no es nuestro grupo etario, o sea, realmente no es tan frecuente que lo veamos, pero a veces atendemos ya niños grandes, niñas. Entonces, en embarazos complicados con eclampsia o, por ejemplo, cuando hay alteración en la oxigenación del bebé, riesgo de muerte fetal, también recomiendan hacer transfusiones que mantengan el nivel de hemoglobina S por debajo del 30%. Entonces, pues eso era como para complementar lo que ya habían dicho mis compañeros. Perfecto, Erika. Veo que ya cala un poco más en el ambiente. Hace unos años esto sonaba más raro y ahora ya lo dicen como más abiertamente. No sé, Angelito, si quieres enfatizar alguna cosa particular. Pablo, sí, un par de cosas respecto a las transfusiones. Si es uno,
mencionaron digamos, el tipo de componentes. Efectivamente, siempre, no son los falciformes, sino en pediatría, por norma, todos los hemocomponentes que utilizamos, plaquetas y glóbulos rojos, deberían ser desleucocitados o leucorreducidos con filtro. No pobres en leucocitos, sino filtrados. No utilizamos glóbulos rojos lavados. O sea, es un concepto distinto usar glóbulos rojos filtrados que usar glóbulos rojos lavados. Los, los glóbulos rojos lavados son solo para los pacientes que tienen inmunodeficiencia o síndrome de hiperigea. De resto, no utilizamos glóbulos rojos lavados para ningún paciente en pediatría, ¿vale? Lo otro es que, digamos que idealmente uno debería, para evitar la inmunización, es hacer un fenotipaje eritrocitario extendido para tratar de conocer los grupos menores y tratar de transfundir lo más compatible los pacientes, pero eso en la práctica es bien difícil de hacer porque estos fenotipajes se demoran mucho tiempo y entonces nos toca transfundir a punta de grupo A, B, O y RH, porque hacer CE, KEL, DOF y GCAS es bien complejo poderlo hacer. Entonces, es filtrados, es en la indicación que es. Y lo otro es que cada vez más hemos aprendido a hacer exsanguíneos transfusiones. Uno lee que hacer exsanguíneo transfusión parcial, pero de hecho nosotros logramos realizar un trabajo y lograr publicarlo, y es hacer un protocolo de exsanguíneo transfusión parcial secuencial, que implica hacer una flebotomía inicial, luego hacer algo que nosotros llamamos euvolemización con solución salina, que es la misma cantidad de sangre que sacamos en la flebotomía, y luego hacer la transfusión del paciente. Y se puede hacer inclusive con hemoglobinas por encima de 7. Dependiendo del nivel de hemoglobina, yo así, digamos, puedo jugar entre hacer una flebotomía en 10, entre 10, 5, 10 o 15 cc por kilo, dependiendo de la hemoglobina que tenga el paciente. Y lo otro que los escuché mencionar a todos es que transfundimos, si bien es cierto, para bajar el porcentaje de hemoglobina S. Los trabajos publicados por el doctor Bichinsky hace más de 15 años demostraron que tener 10 de hemoglobina equivale en los pacientes con falciformía a tener 30% de hemoglobina S. ¿Por qué? Porque en la práctica en ningún lado del mundo es factible hacer electroforesis de hemoglobinas pre y post transfusional para tener resultados inmediatos. Entonces, la meta siempre es en un paciente en estado crítico es lograr llegar a 10 de hemoglobina, que eso le garantiza a uno que el porcentaje de hemoglobina es cercano al 30%, con lo cual uno debería, digamos, combatir de alguna manera la complicación de que esté sufriendo el paciente. Muchas gracias, muy claro. Finalmente, la última pregunta del taller era para que hablaran un poco de los mecanismos fisiopatológicos de los eventos agudos, que Luis Felipe ya habló también muy claramente, y eso cómo determinaba las diferentes intervenciones terapéuticas propuestas, que también lo habló Luis Felipe muy claramente en cada uno de los síndromes, pero podemos resumirlo rápidamente si les parece. ¿Ninguno? ¿Escojo yo? Ánimo, muchachos, alguno, un voluntario. Hola, doctor, yo. Pamelita. Entonces, pues yo traté de hacer un resumencillo. Entonces, con respecto al dolor, pues era secundario a la venoclusión y a la disminución de la entrega de oxígeno. Y pues digamos que en la literatura que leí decía que era un gran marcador de hipoxia y de lesión por isquemia reperfusión.
generando también, digamos, alerta en buscar dactilitis y lesiones de huesos largos. Su manejo serían los AINES y opioides, con la aclaración que hizo Luis de titular los opioides en rangos seguros. Y decía dentro de lo que leí que aumenta el riesgo de dolor también en pacientes que han tenido más exposición a transfusiones. Ellos vieron en una revisión sistemática que vi que eran los que más riesgo tenían de estas crisis de dolor. Otra cosa muy importante es estar atento al estado de hidratación en los pacientes, ya que la deshidratación pues favorece esas crisis venoclusivas. Las infecciones, pues asociadas a todos los microorganismos encapsulados, entonces, que va a ser secundaria hipoesplenismo, siempre estar muy atento a la inmunización con las vacunas con neumococo y las profilaxis para neumococo invasivo. A ver qué otra cosa. Bueno, lo de ASB que ya pues hemos mencionado bastante, pero a ver, algo más. Bueno, tener en cuenta dentro de las terapias, entonces, la hidroxiuria pues induce mediante la guanilciclasa y por el estrés la eritropoietina. Entonces, digamos que su mecanismo de acción es alterar el ciclo celular, disminuyendo la producción de la hemoglobina anormal y adicional, dentro de sus factores también interviene en esa adhesión endotelial, entonces pues disminuye un poco también la inflamación. Otra de las terapias que encontré era la L-glutamina, que inició su manejo desde el 2017 y digamos que lo que estaban viendo era que disminuía la susceptibilidad del daño oxidativo y el riesgo de venoclusión, de síndromes agudos y la hospitalización. Y una de las terapias que me pareció como más interesante era el voxelotor, que empezó, pues está aprobado por la FDA en 2019 y digamos que no solo altera los factores en la hemoglobina, sino que también lo que hace es aumentar la afinidad del oxígeno por una disminución en la formación de esos polímeros, y además favorecía el aumento de la hemoglobina. Ellos decían que aumentaba 1 gramo de decilitro de la hemoglobina a la semana, pues un montón de tiempo, pero a la semana 24 de estar usando el medicamento. Y que también pues reducía la hemólisis en el contexto pues que no formaba esos polímeros. Entonces disminuía también las crisis de dolor asociado pues a esa mejoría en la oxigenación. También estaba el crisanlizumab, para disminuir la frecuencia de la venoclusión, se unía a la P-selectina y bloqueaba las interacciones de las células endoteliales, plaquetas y eritrocitos. Entonces mostraban que disminuía hasta en un 45% los eventos venoclusivos. El trasplante, digamos que, como mencionó Luis, pues al momento es lo único que hay como disponible para el tratamiento curativo, y que presentaba, digamos, una supervivencia a 5 años y un paciente que esté libre de eventos en un 81% de los casos, y que se debería siempre ofrecer a pacientes que están sintomáticos y que digamos que se conoce la posibilidad que tenga un donante. Entonces pues digamos que es importante para nosotros, por lo menos cuando vemos que el paciente llega por alguna crisis, pues evaluar qué tanto se le puede plantear esta terapia. Eso como tenía yo a resumen para no repetir mucho de lo que ya hemos dicho, doctor. Perfecto, Pamelita. Creo que es un buen resumen. No sé, Angelito, y si nos quieres contar algo de tu experiencia de trasplante, que sé que estás acumulando experiencia aquí en Colombia. Sí, bueno, efectivamente el trasplante en falciformía es la única opción curativa de la enfermedad.
Y bueno, yo contrario a lo que dijo la doctora, que es que deberíamos ofrecerlo a las personas, yo soy un poco más cauteloso en no ofrecérselo a todo el mundo, porque realmente es de los trasplantes más difíciles que uno puede hacer. Tiene muchísimas complicaciones, tiene que ser para pacientes específicos, y si bien es cierto que cuando uno mira los números planos en los trabajos, las sobrevidas globales están por encima del 90%, estos pacientes tienen una alta tasa de falla de injerto, que para nosotros es una complicación muy grave en trasplantes, cerca del 20 a 15%, y se debería recomendar a quienes pacientes que tienen complicaciones graves por la enfermedad, antecedente de evento cerebrovascular, Doppler transcranial alterado, necrosis vascular de la cadera, hipertensión pulmonar, nefropatía falciforme, bueno, complicaciones graves de la enfermedad. Lo ideal es tener un donante idéntico relacionado, y si es con un donante idéntico relacionado debería ser máximo hasta los 16 años, y si no es un donante idéntico relacionado, sino un donante haploidéntico, no más de los 13 años de edad para hacer el trasplante. Esas son como las indicaciones grandes. Ciertamente son trasplantes muy complicados. Como les dije, mucha falla de injerto y mucha microangiopatía asociada al trasplante, porque utilizamos como modulador sirolimus y que produce mucha angiopatía trombótica. Entonces, nos complica un poco la situación respecto a la evolución del trasplante, a pesar de que, digamos, a mí me gusta mucho trasplantar y mucho la falciformia, toca ser bien cauteloso sobre qué paciente es el que se va a trasplantar o qué paciente no. Y respecto las, digamos, al manejo de los eventos agudos, yo me perdí un paso en la charla por conexión, pero no escuchaba a nadie hablar de los incentivos respiratorios, que es una medida muy básica para los pacientes con síndrome torácico agudo, sobre todo los pacientes que salen de cirugía o que van a terapia intensiva. Recordando que, como le mencionaron muy bien en la charla, básicamente los síndromes torácicos agudos son una alteración de la relación ventilación-perfusión. Y estos pacientes, sobre todo cuando tienen crisis dolorosas o están postquirúrgicos, tienen disminución de la expansión de la caja torácica, lo que disminuye el espacio muerto y el PP empieza a colapsarse alvéolos, y esos pacientes terminan haciendo lo que llamamos síndrome torácico agudo nosocomial, que es que entran por una causa distinta y al final eh, estos pacientes terminan haciendo un tórax agudo por una telectasia. Entonces, todos los pacientes con falciformia que estén hospitalizados, independiente de la causa de la hospitalización, deberían tener incentivo respiratorio, y hay trabajos revisando cuántos ejercicios son, y ya se estimó que son 10 ejercicios cada 4 horas mientras el paciente esté despierto. Es lo que ha demostrado disminuir la incidencia de síndrome torácico agudo en los pacientes hospitalizados. De resto, yo creo que lo han dicho pues todo. Eh, y bueno, de vez en cuando interconsultar al hematólogo cuando el paciente esté en la UCI, no más. No diría más yo. Angelito, mil gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Creo que aprendemos mucho de estas enfermedades que por lo menos en el grupo de Bogotá son inusuales. Tal vez ustedes las ven más y en Medellín también las ven más. Luis Felipe, nuevamente mil gracias por tu presentación. Creo que fue muy clara y muy completa. Y pues muchas gracias a todos por la participación y la asistencia. Nos vemos en 8 días. Cuídense mucho. Luego, gracias. Hasta luego a todos, muchas gracias.